Tipos de verbos frasales. Para poder comprender los verbos frasales en su totalidad y sus tipos, necesitamos hacer una distinción muy importante entre lo que son verbos transitivos y verbos intransitivos. Los verbos transitivos son aquellos que necesitan de un objeto directo para poder completar su significado. Es decir, que la acción que el verbo expresa debe ser completada mediante un objeto directo. Sin este objeto directo, la oración no tendría mucho sentido ni mucho significado. El objeto directo en general es casi siempre un objeto, una cosa. Entonces, ese objeto directo es indispensable para trabajar con verbos transitivos. Por su parte, los verbos intransitivos son aquellos que tienen un significado completo por sí mismos y no necesitan de un objeto directo como tal. Por ello, cuando trabajamos con verbos intransitivos, no utilizamos objetos directos. Los verbos frasales se pueden clasificar de la siguiente forma. Verbos frasales intransitivos son aquellos verbos frasales que no requieren de un objeto directo, por lo que la preposición y el verbo se van a escribir de manera unitiva, es decir, van a ir uno del lado del otro. Como lo vemos en el ejemplo, we worked on to finish before the date. Mi verbo frasal worked on es un verbo frasal intransitivo, porque si yo pregunto qué al verbo, la respuesta no va a ser un objeto directo, sino que va a ser una frase infinitiva como la que tengo después de la preposición on, que comienza con to finish before the date. Entonces, worked on, ¿qué? What worked on, ¿qué trabajó o qué hizo, qué realizó? Entonces, la respuesta no va a ser el objeto directo. Recordemos que para determinar si un verbo frasal es transitivo o intransitivo y no estamos seguros, simplemente vamos a preguntar qué al verbo. Si el verbo da una respuesta que es un objeto, que es una cosa, entonces es mi objeto directo y quiere decir que ese verbo es transitivo. En este caso, el verbo worked on es un verbo intransitivo. Verbos frasales transitivos inseparables. Los transitivos son aquellos verbos que requieren de un objeto directo para completar su significado. En este caso, el verbo y la preposición, cuando son inseparables, se van a escribir juntos uno al otro y el objeto directo se va a colocar después de la preposición. En el ejemplo vemos, they looked over the computed data. Looked over es mi verbo frasal y the computed data es mi objeto directo. Cuando yo pregunto what looked over, la respuesta es the computed data, objeto directo. Pero en este caso, este objeto directo, que es una frase nominal, no la puedo incluir dentro del verbo frasal, sino que el verbo frasal debo trabajarlo como una unidad gramatical sola, exclusiva, y por eso el verbo y la preposición van a ir juntos. El verbo no se puede separar para incluir el objeto directo como parte de la oración. Entonces, cuando son verbos transitivos inseparables, recordemos que vamos a escribir la preposición junto al verbo y nada más. Verbos transitivos separables. En este caso, el objeto directo va entre el verbo y la preposición. El ejemplo nos lo indica de esta manera. They rub the oil out with a special liquid. Rub out es mi verbo frasal, que está interrumpido, por así decirlo, separado por el objeto directo que es the oil, que en este caso es una frase nominal simple. Recordemos que los verbos frasales en inglés, cuando son transitivos, suelen ir acompañados de frases nominales como objetos directos. Entonces, rub out lo puedo separar con el objeto directo the oil. Es importante recordar que cuando el objeto directo es un pronombre objeto, it, them,
deberá ir únicamente entre el verbo y la preposición, nunca después de ella. Si yo sustituyo mi frase nominal the oil por it como pronombre objeto, entonces yo puedo colocar mi pronombre objeto en el medio de el verbo frasal, como me lo dice esta notita. El verbo, el objeto, el pronombre objeto va a ir entre el verbo y la preposición. Entonces sería rub it out. They rub it out with the special liquid. Si puedo sustituir mi frase nominal por el pronombre objeto it.